allá no es, tu sangre me compró. Mi alianza de tu trono es, tu reino es mi hogar. Libre y feliz me rindo a tu suprema autoridad. Jesús, tu voz escucharé, eres mi buen pastor. En tu palabra buscaré consejo y dirección. Mi fiel ayuda y protección en prueba y tentación. Sabiduría encontraré andando en tu temor. Cristo reina en mí y seré quien me has llamado a ser, y que mi vivir de tu nombre a conocer. Jesús glorioso, Hijo de Dios, tesoro sin igual. Ningún placer o ambición se puede comparar. Cuán infinito es tu valor, enséñame, Señor, y viviré para un mejor y eterno galardón. Cristo reina en mí y seré quien me has llamado a ser, y que mi vivir de tu nombre a conocer. Jesús del mundo, eres la luz, testigo tuyo soy. Del evangelio de tu cruz seré yo portavoz. Tu reino venga es mi canción, tu causa mi misión. Que sea tu gloria mi pasión, conságrame, Señor. Cristo reina en mí y seré quien me has llamado.
Bueno, buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien. Este mensaje va a estar siendo grabado tanto para la gente de la costa como para la gente de Hurlingham. Así que les invito a abrir sus Biblias, por favor, a Efesios capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 15 al 23, pero vamos a exponer solamente el versículo 15. Así que Efesios capítulo 1, vamos a estar leyendo del versículo 15 al 23. Dice la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No sé si alguna vez te han tratado de fariseo, pero la realidad es que es una acusación llamar a alguien fariseo, que dentro del cristianismo se le hace a un montón de personas. Y casi siempre, la gran mayoría de veces, a las personas que suelen estudiar la Biblia, suelen ser estudiosas de la palabra de Dios, se los trata muchas veces de fariseo. Y si uno trata de estudiar la palabra de Dios, tal vez en muchos contextos, te van a llamar fariseo, te van a llamar legalista. Y generalmente se hace porque hay un pensamiento que sostiene que el estudio te enfría, que si vos sos muy estudioso de la Escritura, eso te vuelve frío. Bueno, y eso pasa por sacar algunos textos de contexto, como por ejemplo que el conocimiento envanece. Entonces, en base a eso, muchos dicen que el conocimiento te enfría, o que la letra mata. Entonces, en base a eso, dicen que no hay que estudiar la Biblia porque te vuelve fariseo, porque te vuelve orgulloso, porque te enfría. Entonces, en contraposición con esto, hay iglesias que dicen que no hay que estudiar la Biblia, sino que en lugar de estudiar tanto la Biblia, lo que nosotros debemos hacer es mostrar amor. Porque como el estudio te vuelve frío, entonces hay que dejar el estudio del estudio de lado y mostrar amor. Así que en vez de estudiar tanto, dicen, hay que amar más. Pero la realidad es que con el tiempo ese tipo de pensamientos se vuelve insostenible. Y la realidad es que se vuelven iglesias que en realidad no aman, sino que muchas veces es un amor ficticio, un amor que en realidad no es amor bíblico, es un amor que disfrazado de buena onda, donde vos llegás al lugar y te abrazamos y te sonreímos y pensamos que eso es amor, pero en realidad eso no es amor. Estas iglesias que dejan la Escritura de lado porque supuestamente se van a dedicar a amar a las personas, la realidad es que en realidad no las terminan amando. Y suele pasar a veces en lugares así donde la gente deja de ir a la iglesia y capaz no le importan mucho a las demás personas. Donde tal vez es una iglesia donde vos vas y te abrazan, te reciben súper amoroso, pero nadie sabe la vida de nadie. Tal vez nadie sabe si sos creyente, si no sos creyente. Nadie sabe cómo está tu comunión con Dios, con qué estás luchando. Pero todo esto se disfraza de amor, se disfraza de que yo en realidad no me meto en tu vida porque te amo. Y no hay que estudiar la Biblia, sino que hay que dedicarnos a amar. Pero la realidad es que cuando nosotros vamos a la Escritura, el amor y el estudio, o el amor y la sana doctrina, o el amor y la fe, no son excluyentes. No es que nosotros debemos elegir, bueno, ¿qué hago? ¿Amo o estudio la Biblia? ¿Amo o soy
o soy celoso de la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? Pero la Escritura no lo pone en contraposición, no lo plantea como cosas opuestas, sino que la realidad, lo que la Escritura enseña, y lo que vamos a ver en este texto, en el versículo 15, es que una no se puede sostener sin la otra. Si yo dejo el estudio de lado, dejo la palabra de Dios de lado, no voy a poder amar. Imposible, porque en realidad el amor es un fruto del Espíritu. Y para eso yo debo vivir lleno del Espíritu Santo. Y para vivir lleno del Espíritu Santo, según Colosenses 3, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en mi vida. ¿Y cómo va a abundar la palabra de Dios? ¿Cómo va a morar la palabra de Dios en abundancia si yo no estoy pasando tiempo con la palabra de Dios? Por eso, lo que me gustaría que podamos ver en este texto, en el versículo 15, es notar dos características que debemos tener como creyentes genuinos. Dos características que debemos tener, o que debes tener como un creyente genuino. En primer lugar, me gustaría ver que la primera característica es la fe, y en segundo lugar, la segunda característica es el amor. Notemos, de vuelta leemos el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Ahí están las dos características. Fe y amor. Y en el versículo, estuvimos viendo el versículo 3 al 14, que Pablo, al meditar en la salvación, estalla en alabanza a Dios. Pablo bendice, alaba el nombre de Dios por la salvación que Dios nos ha regalado. Pero en segundo lugar, ahora Pablo, del versículo 15 al 23, va a orar por los efesios. Pero esta oración que Pablo hace a Dios por los efesios proviene de un informe que él tuvo sobre los efesios. Pablo, recordemos, cuando escribe la carta a los efesios, él está preso en Roma, en una casa alquilada, pero Pablo podía, estando en ese contexto, él podía recibir visitas. Por eso, por ejemplo, cuando él escribe, vemos que los filipenses, la carta de Filipenses se escribe en el mismo contexto, en la misma cárcel. Vemos que los filipenses le habían llevado una ofrenda a Pablo. Dice Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que los filipenses, cuando Pablo estaba preso, habían enviado una ofrenda por medio de Epafrodito a Pablo. Y Hechos 20:30, cuando vemos el encarcelamiento de Pablo, nos dice: y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. Así que cuando Pablo estaba preso, él podía recibir visitas. Y esas visitas, obviamente, le llevaban información a Pablo. Así que algunas de las personas que han ido, no sabemos si esta iglesia particular o de otra, habían llevado un buen informe a Pablo de que estas personas estaban perseverando en la fe y en el amor. Pablo hacía 4 años que había estado por última vez con los efesios, y a pesar de que hacía muchos años que él no los visitaba y ahora en este momento se encontraba preso, a Pablo le llega la noticia de que estos hermanos, estas hermanas, permanecían en fe y en amor. Ahora, cuando nosotros dijimos que estas son dos características de todo creyente, porque no es un caso aislado en la Escritura. No es que, justo esta combinación de fe y amor se da por casualidad en la vida de los efesios, sino que la realidad es que esta característica es una característica de todo creyente. Por eso digo que la Escritura no excluye, no es que debemos elegir, ¿amamos o somos celosos de la Escritura? ¿Amamos o tenemos fe? ¿Qué hacemos? No hay que elegir, porque la Escritura en todo momento los pone juntos. Por ejemplo, leemos los Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Pablo dice lo siguiente: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre leo nuevamente, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Ahí están. De la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe
va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fe y amor están juntos. Vemos en 1 de Timoteo 1:5, dice el apóstol Pablo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De vuelta, amor y fe. 1 Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y Colosenses 1:4 dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Muy similar a este pasaje. Así que, bueno, y la realidad es que podría seguir citando más pasajes, pero creo que es suficiente. Es la característica de todo creyente. No tenemos que elegir. ¿Amamos o tenemos fe o somos celosos de la Escritura? No debemos elegir. Las dos cosas van juntas. No hay que elegir entre una u otra. Entonces, algunos en nombre de la verdad, y ese es el problema, que algunos en nombre de la fe y de la verdad y de ser defensores de la fe, van peleando con todo el mundo por detalles. Y eso es un problema, claro que sí. Hay personas que realmente van discutiendo, pero fervientemente, si Pablo era casado o soltero. Hay personas que van discutiendo si lo perfecto en 1 de Corintios es la palabra o es Cristo o es otra cosa. Personas a veces están discutiendo, no sé, por horas. Si el aguijón en la carne de Pablo es una enfermedad, es pecado, eran los ojos. Y a veces se arman debates interminables. Cosas que, bueno, tal vez, si te interesa, son buenas estudiarlas, están en la palabra de Dios. Pero no debemos gastar ni un segundo en discutir por eso. Y muchas veces pasa que apenas alguien está en desacuerdo por un detalle, hay personas que salen ahí con la espada a batallar. Y eso es un error. Eso es un error porque la Biblia no nos manda a debatir por los detalles. Y por eso a veces, y lo entiendo, por eso a veces algunas personas dicen que no hay que estudiar la Biblia porque te vuelve frío, porque te vuelve fariseo, porque la realidad es que a veces pasa eso. A veces pasa que hay personas que están debatiendo por detalles. Los fariseos debatían por detalles sumamente mínimos. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Y eso es un error. Pero eso no debe llevarnos al otro extremo. Una vez estaba hablando con un pastor sobre un punto doctrinal con el cual yo tenía duda y estaba haciendo preguntas y había una persona, otra persona que estaba escuchando. Y en un momento en la conversación el pastor explicándome esto, me da su punto de vista y me lo justifica con la Escritura. Y esta persona que estaba escuchando la conversación se mete en la conversación y dice, no, para mí eso no es así. Con una actitud de contender. Y la realidad es que este pastor podría haber sacado su Biblia y le podría haber dado miles de argumentos. Pero este pastor, lo que dijo fue, bueno, ok. Y se retiró de la conversación. Porque el punto es que no era algo trascendental. Y el punto de este pastor, un hombre maduro claramente, es que no se iba a poner a discutir por eso. Iba a ponerse a discutir por un detalle tan mínimo. Si esta persona que quería contender se metía en la conversación, él simplemente con mucha gracia se retiró. Pero sí también es un error que en nombre del amor y en nombre de no contender se permita todo tipo de doctrina. Eso sí es un error. Es un error que en nombre del amor, si hay una persona que enseña que la salvación es por fe más obras, es un error si nosotros no diríamos nada. Sería un error si hay una persona y dice que Jesús no es Dios, que es un gran maestro, que es un gran hombre, que es una persona adelantada para la época, pero que no es Dios. Sería sumamente incorrecto si nosotros, frente a esa situación, no decimos nada. Sería un error si una persona dice que la Biblia es un gran libro, un libro excelente, que tiene cosas maravillosas, pero que no es la palabra de Dios. Si una persona dice eso, sería un grave error si nosotros no decimos nada. Así como hay cosas por las cuales no debemos batallar, hay cosas con las cuales
realmente, por más que uno pueda argumentar y entre comillas ganar la discusión, a veces es mejor no decir nada. Pero cuando son puntos esenciales de la fe, claro que hay que decir algo. Dice Judas 3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. No estamos peleando en un sentido de mala manera, no estamos obviamente ni insultando a nadie, ni estamos linguneando a nadie, ni estamos rebajando a nadie, pero hay ciertos puntos donde nosotros debemos pararnos firmes y decir que no estamos de acuerdo con eso. Porque la Escritura, lo acabamos de leer en Judas 3, se nos manda, se nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe. En ese contexto, la fe es el cuerpo de doctrina, es la sana doctrina. Y en ciertos puntos nosotros debemos pararnos firmes. En Filipenses capítulo 1, versículos 27, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No por cualquier cosa, pero por la fe, por el Evangelio, por el corazón de la Biblia, que es el Evangelio. Por esas cosas debemos pararnos firmes. Y dice Pablo en Gálatas 1:8: más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo está diciendo no, el evangelio no se negocia, el evangelio no se negocia. Todo lo que afecta al evangelio, decir que Jesús no es Dios, afecta al evangelio, porque ningún hombre puede pagar por nuestros pecados. Solamente Dios hecho hombre, un ser infinito, puede pagar por nuestros pecados. Decir que la Biblia no es la palabra de Dios es trascendental, porque si la Biblia se equivoca en algo, yo como sé que no se equivoca en otra cosa. Si hay algún detalle en la Biblia que es erróneo, bueno, yo como sé que no es erróneo que me diga que la salvación es solo por fe. Es algo trascendental, y la gran mayoría de las herejías comienzan atacando la Biblia. Por eso en esas cosas, si yo ataco la Biblia, ataco el Evangelio, no podemos permitirlo. En esas cosas nosotros debemos pararnos firmes. Y eso no es falta de amor. La Escritura nos manda a hacer esas cosas. Incluso el Señor Jesús se paró firme frente a las falsas doctrinas de los escribas y los fariseos. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 13. Escuchen, estas palabras son del mismo Señor Jesús. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejás entrar a los que están entrando. Les llaman hipócritas porque ellos, con haberle agregado a la Biblia, con haberse desviado de la palabra de Dios, estaban haciendo que las personas se desvíen de la salvación. Dice el versículo 14 de Mateo 23: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, nuevamente, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para haceros un prosélito, un discípulo, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Bueno, no lo leo por cuestión de tiempo. En el versículo 16, el Señor Jesús le llama: hay de vosotros guías ciegos. En el versículo 19 le llama necios y ciegos. En el versículo 23 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En el versículo 26 le llama fariseos ciegos. En el versículo 33 le llama serpientes, generación de víboras. El mismo Señor Jesús dando estas palabras fuertes. Obviamente no los está insultando claramente, sino que los está reprendiendo por su falsa doctrina, porque se estaban desviando en cosas esenciales. Por haberle agregado a la palabra de Dios, ellos estaban desviando al pueblo de la salvación. Y los ayes en la Escritura son una expresión de juicio. Ahora uno podría tal vez pensar, bueno, pero no es tan grave. Los escribas y fariseos tenían la misma Biblia, hasta estudiaban la misma Biblia que Jesús. Iban al templo a adorar, hacían sacrificios, adoraban a Jehová.
pero estaban torciendo la ley, estaban torciendo lo que dije antes, atacando la palabra de Dios, estaban torciendo la palabra de Dios, agregándole, y como consecuencia desviando al pueblo de la verdad. Y por eso Jesús los reprende duramente. Ahora, obviamente, no podemos decir que Jesús no tenía amor, porque Jesús es Dios, y 1 Juan nos dice que Dios es amor. Dios es amor, Jesús es amor. Por lo tanto, no podemos decir que Jesús no tenía amor. Claro que sí, pero el reprender la falsa doctrina no quiere decir falta de amor. Hay cosas que no negociamos. Hay doctrinas, como dije recién, fundamentales. La deidad de Cristo, la suficiencia de las Escrituras, la Trinidad, la salvación por gracia mediante la fe, etc. En esas cosas no negociamos. No hay que elegir entre amar o decir la verdad. Eso es una falacia. Si viene alguien con una doctrina errada en cosas fundamentales, con mucha gracia y con mucho amor, le mostramos lo que la Biblia dice. Lo hacemos con paciencia, con mucho amor, nos tomamos el tiempo de despejar la duda de estas personas, oramos por esta persona, no la echamos, no la linguneamos, no nos burlamos, con paciencia estamos tratando de enseñarle lo que la Biblia dice y nos tomamos tiempo. Si la reunión termina a X hora y me tengo que quedar 2 horas más y comer 3 horas más tarde por explicarle la Escritura a esta persona y evangelizarlo, lo hago, porque lo amo, lo hago. Estoy dispuesto a invertir mi tiempo, estoy dispuesto con mucha gracia a enseñarle la palabra de Dios, pero no estoy dispuesto a negociar. En cosas esenciales no negociamos. Sí le dejo en claro a esta persona que no es lo que nosotros creemos. Ahora, eso no quiere decir que yo me ponga a pelear con la persona. No quiere decir que levante mi tono de voz, que me empiece a enojar. No quiere decir eso. Sino que quiere decir que trato de enseñarle, y si la persona está en su postura y no quiere cambiar, la persona dice, no sé, que Jesús no es Dios, y a pesar de que yo le muestro por la Escritura que Jesús claramente es Dios, esta persona está, vamos a decir así, neciamente en su posición, no me peleo, no le estoy gritando ni nada, pero le dejo claro que no es lo que nosotros creemos y que acá no se va a enseñar eso ni se va a permitir que que otra persona enseñe eso. Tal vez como ilustración de esto, una vez me pasó estar hablando con un hombre que decía que Dios se revelaba por visiones. Bueno, este hombre estaba viniendo a la iglesia, traté de hablar con él, de mostrarle de alguna manera que Dios nos habla no por visiones, sino por medio de su palabra, pero este hombre estaba encasillado en que Dios nos habla por visiones. Y a pesar de que traté amablemente de hablar con este hombre seguía firme en su postura, y yo lo que le dejé en claro que no es lo que nosotros creemos. No es lo que nosotros creemos. Como diciéndole, bueno, y tampoco lo vamos a enseñar acá, ni vamos a permitir que otra persona lo enseñe. Yo claramente no era el pastor de esa iglesia ni nada, pero es lo que debemos hacer. Y he visto en la reunión de jóvenes mayores de Carapachay que han venido personas con otra doctrina en cosas fundamentales. Y yo mismo he visto a jóvenes de Carapachay parándose firme, diciéndole a esta persona, esto no se va a enseñar. Nosotros no creemos esto. Si vos lo crees, bueno, es tu problema. Pero la Biblia no lo enseña y nosotros no lo creemos, ni lo vamos a predicar, ni vamos a permitir que vos lo prediques acá. Si vos querés venir y escuchar la palabra de Dios, lo podés hacer, ningún problema. Vamos a estar contentos de que escuches la palabra de Dios, pero no vamos a estar contentos en que vos te pongas a enseñar tu herejía acá. No lo vamos a permitir, no es lo que nosotros creemos. Y eso no es falta de amor. Eso es lo que la Biblia nos manda a nosotros hacer. Que contendamos ardientemente por la fe que se nos ha dado, por la Escritura, por la sana doctrina, por el cuerpo de enseñanzas. Y ahora uno podría decir, bueno, pero eso es obvio. Acá Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Alguien podría decir, bueno, pero claro, es obvio que estas personas van a tener fe en el Señor Jesús, si son creyentes. Es obvio que estas personas van a permanecer en la verdad, si son creyentes. ¿Cómo se van a desviar? Bueno, la realidad es que no es tan obvio, porque si nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento, la herejía está todo el tiempo queriéndose infiltrar. En la iglesia de los Gálatas, por ejemplo, se había introducido otro evangelio. Aquellos que una vez tuvieron al mismo apóstol Pablo como predicador, esa misma generación
se había ido tras otro evangelio. Dice Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Pablo le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo está diciendo: no lo puedo creer. No puedo creer que ustedes estén creyendo otro evangelio. Pablo les escribe a los Efesios y dice: oigo de vuestra fe. Pero cuando les escribe a los Gálatas dice: ustedes se están apartando del evangelio. Están dejando que la falsa doctrina se infiltre en su iglesia, y la realidad es que lo hace de una manera muy sutil. El ataque al evangelio que se había introducido en la iglesia de los Gálatas no es que no debías creer en Cristo, no es que debías adorar a Buda, sino que debías creer en Cristo, pero hacer obras. Sutilmente. Claro, obvio, Jesús es Dios, claro. Debes creer en Cristo, claro, obviamente. Arrepentirte y creer en la cruz, claro que sí. Cristo murió por nuestros pecados, claro que obvio que sí. Pero además de creer, decían estas personas, debes hacer obras. Dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirvíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Dice en 4.11, Gálatas 4.11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. De cierta manera, estas personas, esta herejía, decía que Jesús no es suficiente. Que para ser salvo debías creer en Cristo, pero además hacer obras. Muy sutilmente. En la iglesia de Filipenses pasaba lo mismo, se quería introducir otro evangelio. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estas personas decían que para ser creyente debías creer en Cristo y circuncidarte. Creer en Cristo y hacer un rito religioso. Nuevamente, la falsa doctrina queriéndose meter muy sutilmente, queriéndose meter en la iglesia. Y Pablo le dice vimos la iglesia de los Gálatas, vimos la iglesia de los Filipenses, aunque los Filipenses se mantenían firmes en el evangelio, vimos que se quería introducir la falsa doctrina. Y vemos la iglesia de los Corintios ahora, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Pablo les escribe lo siguiente: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, le dice Pablo, bien lo toleráis. Había personas que estaban predicando otro evangelio y los corintios los recibían. Los corintios no hacían nada, los abrazaban, como si estuviese todo bien. Y Pablo le está diciendo, no está todo bien. ¿Cómo puede ser que ustedes en su iglesia estén permitiendo que se predique a otro Jesús, a otro evangelio? Así que Pablo, al enterarse que estas personas estaban permaneciendo firmes en la fe, los efesios, él derrama su corazón en adoración a Dios. Y no es un detalle menor. No es que, es obvio que todo va a ir bien. No es obvio. Porque la falsa doctrina y los falsos maestros se quieren infiltrar constantemente. En Judas, en la carta de Judas, leemos que ya estaban en la iglesia. Y la realidad es que en el Nuevo Testamento se respira que la falsa doctrina se quiere meter constantemente. Prácticamente casi todas las cartas del Nuevo Testamento están refutando algún tipo de falsa doctrina. Prácticamente todas, algunas no, pero prácticamente todas están refutando falsas doctrinas, porque la falsa doctrina se va a querer infiltrar en la iglesia para hacer que nos desviemos de la verdad. Así que vemos que estas personas tenían fe, permanecían firmes en la fe. Pero hay un detalle acá que no me gustaría pasarlo por alto, y es que Pablo dice que estas personas tenían fe en el Señor Jesús. Y realmente es un detalle que no me gustaría pasar por alto, porque hay personas que son creyentes y algunos muy piadosos realmente, pero que dicen
que uno puede aceptar a Jesús como su Salvador, pero no puede aceptar, y que no es necesario que lo acepte como su Señor. O sea, que vos podés aceptar a Jesús como tu Salvador, pero no necesariamente como tu Señor, que son cosas diferentes. Pero vemos que acá el texto dice que Pablo no dice que habiendo oído de vuestra fe en el Salvador Jesús, o dice habiendo oído de vuestra fe en el Salvador, dice en el Señor Jesús, porque son dos cosas que van juntas. Yo no puedo aceptar a Cristo como mi Salvador, pero no como mi Señor. No puede ser eso. Y las personas que sostienen esto, lo que dicen, que son creyentes, claro, la gran mayoría, muchos que sostienen esta doctrina son creyentes y genuinos, pero no estamos de acuerdo con eso. Porque estas personas lo que dicen es que Cristo puede ser tu Salvador, o sea que te ha rescatado de la condenación, pero vos podés vivir indiferente a Dios porque Él todavía no es tu Señor. Y un tiempo después, X, en lo cual vos lo aceptaste como tu Salvador, un tiempo después, vos podés consagrarte a Dios y aceptarlo como tu Señor. Y la consecuencia de eso es que hay personas que viven de manera indiferente a Dios y sostienen que Jesús es su Salvador, pero todavía no es su Señor. Y la realidad es que las personas que dicen estas cosas, en un sentido entiendo que lo hacen con buena intención, porque lo que ellos piensan es que cuando uno dice que aceptás a Cristo como tu Salvador y tu Señor, lo que está haciendo es agregarle obras a la salvación. Eso es lo que ellos dicen. Entonces por eso ellos separan la salvación del señorío. Pero la Escritura, ya lo vamos a ver, todo el tiempo nos dice que es la misma cosa. Porque el punto acá es que cuando vos aceptar a Cristo como tu Señor no son obras. Es el verdadero arrepentimiento. Cuando te predican el Evangelio te dicen que estás perdido, que por tus obras Dios debe condenarte, que por tus obras Dios debe mandarte al infierno porque has pecado contra Él, pero que Dios ha enviado a su Hijo a morir en tu lugar, a morir en el lugar de los pecadores, y que si vos te arrepentís de tus pecados y crees en Él, Dios te regala la vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando una persona entiende eso y se arrepiente de sus pecados, cree en Cristo, implica que le entrega su vida. Implica que ahora esa persona quiere vivir para Dios, para Jesús, para aquel que lo salvó. Ahora eso no quiere decir que siempre viva para Él. Eso no quiere decir que esta persona no peca más. Eso no quiere decir que a esta persona le cueste más deshacerse de unos pecados que de otros. Pero implica que esta persona ahora quiere vivir para su Señor y Salvador. Ahora esta persona quiere vivir para Dios. No existe que vos le prediques el Evangelio a alguien, que diga que crea en Cristo y después siga como si nada. Siga como, no, Cristo ya es mi Salvador, ya me salvó del infierno, ahora yo vivo como quiero y bueno, después en algún tiempo, más adelante veo si lo acepto como mi Señor y vivo para Él. Pero eso es un error, porque la Escritura todo el tiempo habla de Jesús como Salvador y como Señor. Por ejemplo, en Romanos 10:9, dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo sos salvo? Si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, no. Dice el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Porque no podés separar al Salvador del Señor. Pablo le dice al carcelero en Filipos, en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Pablo dice en Romanos 14:7, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y escuchen esto, Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Es lo que la Escritura enseña. Cristo, cuando uno se arrepiente de su pecado, cree en Cristo como su Salvador y como su Señor. Y no es, el señorío no es que le agrega, no son obras que uno hace, es el verdadero arrepentimiento. Es que vos ahora querés, no querés vivir más la vida que vivías antes. Si querés vivir para el Señor, ahora eso no quiere decir que vivas de forma perfecta, pero sí que es lo que hay en tu corazón. Ahora querés vivir para agradar a Dios,
para agradar a aquel que te ha salvado. Y una ilustración de esto es Mateo, la conversión de Mateo, del evangelista de Mateo. Era un cobrador de impuestos. Dice Mateo 9:9, él cuenta su propia conversión. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ese es el punto. Mateo no dijo, bueno, ok, te acepto como mi salvador y más adelante ahora me quedo acá cobrando impuestos y más adelante veo si te sigo. No, Mateo dice que se levantó y lo siguió, eso es arrepentimiento. El Señor lo llama a salvación y él deja todo, deja su vida, deja su pasado. Él dejando ese trabajo no lo podía volver a agarrar, pero no le importaba, él estaba dispuesto a dejar todo por seguir al Señor. Eso es el verdadero arrepentimiento, no son obras. Y el mismo Señor Jesús dice en Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El punto acá de Cristo es que Él debe ocupar el primer lugar en tu vida. Obviamente Cristo nos está diciendo que debes odiar a tu familia, porque la Biblia nos manda a honrar a nuestros padres. En Timoteo dice que el que no provee para los de su propia casa es peor que un incrédulo. La Biblia nos manda a amar a nuestras esposas, a amar a nuestros hijos, claramente que sí. Pero el punto de Cristo acá es, yo debo ocupar el primer lugar en tu vida. Eso es que yo tengo que ser tu Señor. Y eso es lo que la Escritura llama el verdadero arrepentimiento. Ahora, también quiero hacer una aclaración acá. Es que cuando vos aceptás a Cristo como tu Señor y Salvador, no quiere decir que lo entiendas a la perfección. Tal vez vos estás escuchando ahora el mensaje y es la primera vez que escuchás hablar de esto. No sé, tal vez de forma así tan categórica. Tal vez es la primera vez. Pero sos un creyente. Y decís, pero yo nunca escuché esta doctrina. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no sea creyente? No. Claro que podés en un sentido desconocer esta doctrina y ser un creyente. Pero aunque las desconozcas en la teoría, la vivías en la práctica. Si sos un creyente, aunque la desconocías en la teoría, la vivías en la práctica. Porque si sos un creyente genuino, cuando te han predicado el Evangelio y has creído en Cristo, vos has empezado a vivir para tu Señor. Aunque tal vez no recuerdes el momento, no haya sido un momento puntual en el cual el Señor te ha salvado, tal vez sí, tal vez no, pero la realidad es que en el momento que el Señor te salvó, aunque no recuerdes el momento exacto, la realidad es que hubo un momento en el cual vos empezaste a vivir para tu Señor. Que vos en algún momento aborreciste tu vida y quisiste empezar a vivir para Dios. Tal vez no hubo un momento exacto que te acuerdes, pero eso es lo que pasa en tu vida. Si sos un creyente es lo que pasa. Y aunque no entiendas el señorío, sí lo vivías. ¿Por qué lo vivías? Porque ahora querías, o a partir de ese momento, querías empezar a vivir para Dios. Ya querías dejar tu pasado, querías deshacerte de tu pecado, aunque a veces sigas pecando. En cada cosa que hacías tenías al Señor en mente. En tu trabajo querías agradar a Dios, en tu familia querías agradar a Dios, leías la palabra porque querías conocerle, querías orar porque querías comunicarte con Él. De pronto empezabas a amar a Dios y a querer vivir para Él. ¿Qué es eso? El señorío, la salvación. Es que aunque no conozcas esta doctrina, aún así la vivías. Ahora, el señorío no quiere decir que no peques más, y a veces ese es el error, que se piensa que el señorío es que ahora Jesús es tu Señor y vos le obedeces en toda la perfección. Bueno, eso no es así, claramente. Claramente nos encontramos a veces viviendo para nosotros mismos, nos encontramos a veces fríos, pecamos muchísimas veces, todo el tiempo, muchas veces desagradamos a Dios, y Dios te trae convicción y estás luchando con tu pecado. No es que no pecas más, no es que ahora obedeces a la perfección, eso no es el señorío. El señorío es que ahora vos querés, tu anhelo es vivir para Dios. El señorío es que vos ahora ya no querés vivir como vivías antes. Por lo tanto, esta preciosa doctrina nos recuerda que Jesús es nuestro Señor y por lo tanto nosotros le pertenecemos. Que Él nos ha comprado a precio de sangre, Él nos ha redimido, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, nos ha comprado a precio de su sangre. Y ahora le pertenecemos. Y ahora como esclavos, porque eso es lo que la Biblia dice que somos. Una de las ilustraciones que la Biblia da
de los creyentes, es que son esclavos, son hijos, son herederos también, pero también son esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora viven para su Señor, ese es el punto. Así que vemos que estas personas tenían fe en el Señor Jesús, pero en segundo lugar, estas personas no solamente tenían fe, sino que también tenían amor, ¿no? Dice ahí el texto, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y ahí es donde yo quiero equilibrar la balanza, porque es lo que la Biblia hace. Creemos lo correcto, pero al mismo tiempo una iglesia, un creyente que cree lo correcto, ama a los demás. El creyente no solamente cree, sino que también ama a los demás. Y si una persona entiende el Evangelio, lo puede explicar, lo puede predicar, sabe un montón de doctrina, pero no está amando a otros creyentes, no es un creyente. Por eso digo que no lo podemos separar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, leo de la versión nueva, de la NBI, Nueva Versión Internacional. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. No lo podemos separar. El creyente cree lo correcto, pero también la evidencia es que el creyente ama a otros creyentes. Y eso no se puede separar. Las personas que dicen que son creyentes, pero que viven totalmente aisladas por decisión propia de otros creyentes, la pregunta es de qué manera lo están amando. Debemos tener cuidado con esa doctrina que es Dios y yo y los demás no importan. Porque eso es erróneo. La vida cristiana consiste en comunidad. Un cuerpo, un pueblo, un rebaño. Cuando leemos Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice lo siguiente. Bueno, no sabemos quién escribió Hebreos. Algunos piensan que es el apóstol Pablo. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y luego de eso viene la apostasía. Porque la realidad es que un creyente que se aleja del rebaño está en peligro. Ahora, si es un creyente, no va a apostatar. Porque el creyente no puede apostatar, porque no puede perder su salvación. Pero al mismo tiempo, la Escritura nos manda a guardarnos, a velar y a tener cuidado de alejarnos de la comunión con otros creyentes. Un creyente que no está en comunión con otros creyentes está en peligro, está en grave peligro, porque no se puede separar. No existe esa no sé, doctrina, llamarle, de que yo leo mi Biblia, oro en mi casa, veo predicaciones por YouTube, pero no me congrego, nada, yo estoy bien con Dios. Mi relación con Dios es personal. Eso no es correcto. Claro, en un sentido es personal, pero en otro sentido, la Escritura nos dice que debemos vivir en comunión con otros creyentes. Así que los efesios tenían amor. ¿Y qué quiere decir que tenían amor? Bueno, no como dije antes, simplemente que cuando alguien venía a la iglesia lo abrazaban y le daban un beso y le sonreían, aunque está bueno hacerlo, sino el punto de que se amaban, que tenían amor por otros creyentes, es que se sacrificaban por otros creyentes. Dice primera de Juan 3:16 al 18, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, hablando de Jesús. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace esta pregunta Juan: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y miren cómo termina: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, como dije yo, abrazando y dar un abrazo y nada más, sino de hecho y en verdad. El punto es que el amor implica sacrificio. Y a veces pensamos en amar a nuestros hermanos cuando están en una gran necesidad, ¿no? Pensamos que, bueno, si es sacrificio, si a mi hermano se está muriendo, bueno, yo le doy un órgano. Si veo que mi hermano está en bancarrota económicamente y lo veo mendigando por la calle, bueno, yo lo invito y le doy un plato de comida. Y a veces uno piensa que el amor son esas cosas, esos extremos. Pero la realidad es que esos extremos son raros. Y a veces es verdad que cuando un hermano en gran necesidad se sacrifica.
Pero el principio del sacrificio es que nos sacrificamos en cualquier momento. Estamos en cualquier momento haciendo esfuerzos por los hermanos. El amor implica que vos dejes tu comodidad a veces por amor a tu hermano. No implica solamente que si él se está muriendo le des un órgano, sino implica tal vez que dejes tu comodidad para ir a visitarlo, que dejes tu comodidad para ir a pasar tiempo con tu hermano, que simplemente, no sé, dejes ciertas cosas para saber cómo está tu hermano. Y es un esfuerzo, eso es un sacrificio. No sé, invierno a las 6 de la tarde, mucho más ahí en la costa, hace mucho frío, llegas a tu casa del trabajo muerto de frío y es un esfuerzo salir de tu casa e ir a visitar a un hermano. Es un gran esfuerzo. Pero el amor se sacrifica, si hay que hacerlo, no es que siempre hay que hacerlo, pero si hay que hacerlo, el amor se sacrifica y lo hace. Y otra manera de mostrar amor a veces es, no sé, simplemente participando a veces de ciertas reuniones. Y a veces capaz es un sacrificio, pero cuando vos estás pensando en una reunión X en la iglesia, no solamente debes preguntar ¿qué beneficio puedo sacar de esta reunión? ¿Me beneficio? ¿Me gusta? Eso no es lo que debemos preguntar. El punto es, ¿de qué manera yo puedo bendecir a otros en esta reunión? ¿De alguna manera puedo bendecir a mis hermanos? Si yo participo en esta reunión, ¿de alguna manera puedo relacionarme con otros hermanos, saber pedidos de oración, saber sus cargas, saber cómo están con el Señor? Y capaz para mí es un sacrificio ir a esa reunión. Capaz implica dejar mi comodidad, implica salir de mi casa, lo que sea. Pero como los amo a mis hermanos, estoy dispuesto a hacer ese sacrificio, porque eso es el amor, sacrificio, en beneficio de mis hermanos. No es si me gusta la reunión, no es si me gusta el tema que se da, sino que el punto es de qué manera puedo beneficiar a mis hermanos. Y eso tal vez implique un esfuerzo, implique que vos dejes tiempo, pero lo haces porque amás a tus hermanos y estás dispuesto a hacer ese sacrificio por amor a ellos. Realmente pensaba que debemos tener cuidado de que si el Señor levanta una iglesia ahí en la costa el día de mañana, sea una iglesia fría, una iglesia donde se pierda el amor y en consecuencia se pierde el amor por Dios y en consecuencia se pierde el amor por los hermanos. Esta iglesia a la cual Pablo está elogiando por su fe y su amor varios años más tarde, tal vez unos 40 años más tarde, el Señor Jesús está reprendiendo a esta iglesia por su pérdida de amor. Apocalipsis capítulo 2, el Señor Jesús del versículo 2 en adelante felicita a esta iglesia por un montón de cosas. Eran sanos en la doctrina, eran celosos por la ley, trabajaban hasta el agotamiento. Pero el Señor Jesús le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Obviamente refiriéndose a su amor por Dios, pero al dejar el amor por Dios, obviamente pierden el amor por los hermanos, porque no lo podemos separar. Primer mandamiento, amarás a Dios. El segundo, amarás a tu prójimo. Así que no lo podemos separar. Así que estas personas que se las elogia, Pablo las elogia por su amor, años más tarde el mismo Señor los está reprendiendo por su falta de amor. Así que debes preguntarte, ¿de qué manera estás amando a tus hermanos? Debes preguntarte realmente qué sacrificio estás haciendo por ellos. Y como dije antes, no esperes a que tu hermano necesite un órgano para sacrificarte. ¿De qué manera hoy te estás sacrificando por tus hermanos? ¿De qué manera práctica los estás amando? No solamente abrazándolos. ¿De qué manera? ¿De qué manera estás mostrando amor por otros? Y el texto agrega algo que me parece precioso. Dice, para con todos los santos. Y eso me parece realmente hermoso, esta aclaración, para con todos los santos. Porque a veces nosotros mostramos amor para con los hermanos, pero lo hacemos para con los más afines. Tal vez vos podés decir, bueno, yo visito a tal hermano 2 veces por semana. Bueno, pero capaz ese hermano es un amigo íntimo tuyo y te encanta pasar tiempo con él, entonces en realidad casi que ni es un sacrificio ir a visitarlo. En realidad no lo haces como un sacrificio, lo haces porque te gusta a vos y porque lo pasás bien. Pero el punto acá es para con todos. El esfuerzo no es para con el hermano que me llevo bien y me cae bien y compartimos temas en común, es para con todos.
En 1 Corintios 9:22, Pablo dice que se hacía débil para alcanzar a los débiles. Tal vez Pablo podía decir, bueno, yo no me voy a juntar con tal persona porque no tiene mi nivel teológico. Voy a visitar a tal hermano y tengo que hablar de cosas elementales. Yo estoy para cosas más importantes, no se podría decir Pablo. Pero dice, ¿qué? No, eso no me importa. Yo me estoy dispuesto a hacerme débil para alcanzar a los débiles. Yo amo a todos, no importa si esta persona tiene un gran conocimiento teológico o no tiene tanto conocimiento, no me importa. Yo lo amo y me sacrifico por esta persona. A veces uno piensa, bueno, a fulano tal vez no lo voy a visitar porque no tengo mucho tema de qué hablar. No lo voy a visitar porque esta persona no tiene tele en su casa y a mí cuando me voy me gusta, no sé, que miremos una película. No, a tal hermano no lo voy a visitar porque no comparte en este punto, en este detalle, en esta cosa mínima no comparte lo mismo que yo. Y empezamos a sectorizarnos dentro de la iglesia. Y eso es un amor, porque es un error, porque estas personas tenían amor, pero lo tenían para con todos los santos. Y es un error en la iglesia sectorizar la iglesia por grupos. En el sentido no de que pueda haber de niños o de jóvenes, sino en el sentido de que yo no me junto con este porque creo tal cosa y este es mi grupo íntimo y somos nosotros y acá nadie se mete y yo no me meto en el grupo del otro. Eso es un error. Y eso pasó en la iglesia de los Corintios. A uno decían yo soy de Pablo, otro yo soy de Cefa, otro yo soy de Apolos. Y Pablo les llama carnales. Y les das una pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? La respuesta es no. Nosotros somos un cuerpo, por eso el amor es por todos los santos. Y aquel que no tengo tanta afinidad, debo acercarme igual porque me sacrifico por esa persona. Aquel que tal vez, no sé, si lo voy a visitar no tengo tanto de qué hablar, no importa. Lo visito igual, porque lo amo, porque quiero saber cómo está, porque quiero saber cómo está su comunión con Dios. Cuando termina la reunión, tal vez, no estoy siempre hablando con los mismos. Si yo estoy tratando de acercarme a un hermano o a una hermana, que tal vez no me cae tan bien. O no que no me cae tan bien, que no tengo tanta relación, que no sé, por temas, por lo que sea, no tengo tanta afinidad. Pero no importa, me acerco igual porque le amo. El amor es para con todos los santos. Tal vez aprovecho la reunión a hablar, en vez de hablar siempre con el que lo veo todos los días y lo voy a visitar todos los días, hablo con aquella persona que tal vez no tengo tanta relación. Y aprovecho, ya que estoy acá en la reunión y lo tengo acá a mano, aprovecho y me acerco y le pregunto cómo está y le pregunto cómo está su comunión con Dios, cómo está su tiempo de oración, si hay algo en lo cual lo puedo ayudar, porque mi amor es para con todos los santos. Y si estoy en la iglesia, estoy tratando de ver si hay alguien solo, y si hay alguien solo, trato de acercarme a hablar, porque mi amor es para con todos los santos. Y si estoy hablando del gol que hizo Messi en el Barça, bueno, dejo esa conversación por un rato y me acerco a esta persona. Estoy tratando de ver, a ver si a quién puedo acercarme, de quién sé, de quién hay algo, con quién no tengo tanta relación y puedo aprovechar para llevarme algo, llevarme a un pedido de oración, para saber cómo está. Y eso es un esfuerzo, y a mí también me cuesta. A mí también me gusta hablar con los que siempre hablo, tener relación con los que siempre me relaciono. Pero el punto es que el amor es para con todos los santos. El punto es que muestro amor para con todos. Estoy mirando no solamente para los que son más afines. Y no es pecado que haya personas más afines. No es pecado que uno no pase al mismo tiempo con todos los hermanos. No es pecado eso, no estoy diciendo eso. No es pecado que tal vez haya personas que tengan más amistad con unos que con otros. Eso no es pecado. Pero mi amor y mi sacrificio y en mi lista de oración están todos mis hermanos. Yo en un sentido sé no solamente de la vida de aquel que tengo mucha afinidad, sé de la vida de todos. Amor por todos los santos, porque podemos ser muy celosos doctrinalmente, pero si no tenemos amor somos como, según 1 Corintios 13, no servimos absolutamente para nada. Por más celosos como los corintios que tenían todos los dones, Pablo dice, no sirve, eso no sirve. Si ustedes no están mostrando amor, no sirve. Así que a la luz de este texto debes preguntarte, ¿de qué persona hay algo que no sabes? ¿De qué persona con la cual te relacionás, nos relacionamos, hay algo que no sabes? ¿Qué sacrificio podrías hacer para demostrar más amor a tus hermanos? ¿Por quién deberías esforzarte más? ¿Por quién no estás orando? ¿Por quién no sabes absolutamente nada de su vida? ¿Qué persona sabes que
que le está costando, que la ves que se está aislando, que la ves que no está tomando un buen rumbo. ¿Quién es esa persona para acercarte, para sacrificarte, para ir? Y eso tal vez implique dejar tu comodidad, dejar horas de sueño, dejar horas de esparcimiento, pero lo haces porque lo amás, porque el amor es para con todos los santos. Y solo para terminar, tal vez vos estás escuchando este mensaje y decís, bueno, pero yo no tengo esa fe, yo no tengo ese amor. Eso implica que no sos un creyente. Si no crees en Cristo como tu único y suficiente Salvador, es que no sos un creyente. O si tal vez entendés el Evangelio, pero te das cuenta que no te sale amar a los otros creyentes, no tenés amor, no te importan los otros creyentes, bueno, tal vez es que no seas un creyente. Pero a la luz de este texto, déjame decirte que vos, al igual que los efesios, porque los efesios eran unos idólatras, al igual que yo, porque yo también soy un pecador, podés tener salvación, a pesar de tus pecados. La Biblia dice justamente lo que estuvimos diciendo, que si vos te arrepentís de tus pecados y crees en Cristo, la Biblia te promete vida eterna. Por eso yo te ruego, si a la luz de este texto vos te das cuenta que no sos un creyente, yo te ruego que no endurezcas tu corazón. La Biblia dice algo, hoy es el día de salvación. Si sentís que Dios te está llamando por medio de su palabra, corre a Él, arrepentite de tus pecados, porque hoy es el día de salvación. Dios hoy te está dando la oportunidad de tener sensibilidad al Evangelio. Pero tal vez no solamente que no sabes cuántos años más vas a vivir, sino que además no sabes cuándo tu corazón se va a endurecer para no volver a creer nunca más. Y eso es un gran peligro. Dios te puede entregar a la dureza de tu corazón. Por eso si vos hoy estás escuchando este mensaje y tenés sensibilidad, ves que Dios te está llamando por medio de su palabra, corre a Él. Te ruego, por favor, arrepentite de tus pecados y poné tu fe en Cristo. Iglesia del Señor, cálzate tu armadura, pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza. Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de amor, ve y alcanza a los perdidos. Es tu misión, iglesia, es tu misión, el mundo alcanzar. Es tu misión, al mundo alcanzar, enfrentar al enemigo, con fe y valor, batalla hemos de dar, la palabra es nuestra espada. Aunque haya pruebas por doquier, no hay imposibles para Él. Y así tendrá lo que buscó al morir, una herencia de naciones. Allí en la cruz, en esa cruz, Y en la cruz de amor y compasión vemos a Cristo asolado, mas aplastados yacen a los pies del Señor sus enemigos. Conquistador se levantó, es Cristo quien resucitó. Se cantará su triunfo hasta que todo ojo pueda verlo. aleluya. Por gracia, Dios, Por gracia, Dios, infúndenos valor, danos fuerza a cada paso, danos la fe
lucharon, que sufrieron, y aquellos hombres a través de la historia de la iglesia y de la historia de la humanidad que han muerto por causa del Evangelio. ¿Qué nos queda a nosotros? Vivimos muy cómodos, vivimos muy tranquilos en nuestro contexto. Necesitamos levantarnos como iglesia, calzarnos de la armadura del Señor. Y vamos a cantar ese último verso que nos quede sellado en el corazón. Levántate, iglesia del Señor. Levántate, iglesia del Señor, cálzate tu armadura, pues en Jesús nuestro